Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos comentando el punto 547, que introduce el apartado Los signos del reino. Antes de pasar al 548, me quiero fijar en un pequeño detalle. Este texto que hemos leído de Lucas 7, 18, 23, ese texto en el que Juan Bautista desde la cárcel envía a dos de sus discípulos y le preguntan a Jesús: ¿eres tú el Mesías que teníamos que esperar? Y entonces hace Jesús una serie de milagros allí mismo ante ellos y les dice: id y decidle a Juan Bautista lo que habéis visto. Los ciegos ven, los cojos andan. Pero luego añade una frase que es misteriosa. Dice: y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Dichoso aquel que no se escandalice de mí. ¿Qué quiere decir esta frase dicha precisamente en este momento? El momento en el que Jesús ha dicho: bueno, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel que no hay escándalo en mí. Bueno, posiblemente esta frase, que es una frase también emblemática por el sitio en el que ha sido dicha, pueda referirse al hecho de que sí, Jesús hace muchos milagros, Jesús hizo muchos signos, pero vamos a ver, son signos que son siempre transitorios. ¿Qué quiere decir con ello? Pues quiero decir que los enfermos a los que Jesús curó no los curó para siempre. Los curó durante, no sé, X años y luego obviamente volverían a enfermar y finalmente fallecerían. Es decir, los signos son signos que uno no tiene que quedarse con el signo, sino tiene que ir al significado. Sería un error que alguien se quede con el signo. Oiga, si yo me encuentro una señal que marca una flecha para allá, no cojas la señal, no te quedes con ella, no la arranques. No, la señal quiere decir que hay que ir para la izquierda. No te quedes con la señal, vete a donde apunta la flecha, ¿no? El famoso refrán ese, ¿no? Cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano. No mires la mano, mira dónde apunta la mano. O sea, los signos, aunque son muy importantes, no son para quedarse con ellos, porque es que son transitorios, porque Cristo dice, sí, incluso sabemos que realizó algún milagro de resurrección. Tenemos por lo menos 3 casos de milagros de resurrección, como el de Lázaro, etcétera, pues que realiza Jesucristo. Bien, pero luego Lázaro volvería a morir, ¿eh? O sea, Lázaro no lo resucitó para la vida eterna, le resucitó pues para unos años y luego volvería a morir. O sea, es decir, que estos signos están evocando una promesa eterna en el cielo. Están evocando la promesa eterna de la felicidad que Dios nos da en la vida eterna. Por eso dice: y dichosos los que no se escandalicen de mí. Dichosos los que se reciban en Jesús las arras de lo que Dios quiere comunicarle en la vida eterna. Jesús viene a darnos aquí el don de la felicidad y la esperanza que en esta vida se puede tener como la antesala de la vida eterna que Él nos viene a ofrecer. Y por eso también hubo quien se escandalizó de Él. Sí, claro, ha curado ese, pero al otro no le ha curado. Y sí, claro, y nos libera, pero aquí seguimos siendo pobres. Nosotros hubiésemos esperado que hubiese llegado aquí un Mesías, pues poco menos que con la varita mágica que hubiese convertido en oro las piedras. Y entonces que hubiésemos tenido que dejar de vivir pobremente y de sacrificarnos, y o sea, que hubiésemos esperado aquí un Mesías que nos quitase enfermedades, sufrimientos, y es decir, que ese escandalizarse de Jesucristo es el decir: el Mesías ha llegado, pero yo tengo que seguir cogiendo mi cruz y tengo que llevarla. ¿A qué te pensabas? ¿Que cuando llegase el Mesías ya no iba a ser necesario cargar con tu cruz? Por eso dice: dichosos los que no se escandalicen de mí, los que no se sientan decepcionados por mí. Jesús viene en esos signos, en esos prodigios, en esos milagros, en sus palabras de consolación, viene a darnos la esperanza de la plena felicidad. Pero al mismo tiempo tenemos que cargar con persecuciones, con cruces, con problemas. O sea, nosotros a veces queremos 2 cielos,
pero cielo solo hay uno. Es verdad que también estamos llamados a vivir un cielo en la tierra, pero con cruces, con persecución. Bueno, por eso los milagros de Cristo no son, pues, entendedme esta expresión. Los milagros de Jesucristo no son como el chollo de la gallina de los huevos de oro. No, no, señor. Son signos, pequeños adelantos que nos indican que luego vendrá. O sea, que Jesús es la promesa del Padre que nos ofrece la vida eterna. Bien, pasamos al siguiente punto, 548. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Vamos a ir leyendo poco a poco, a ir desglosando este punto 548, en el que se nos van ofreciendo textos evangélicos, diciendo, a ver, entonces, bueno, los signos, los prodigios, los milagros de Jesucristo, ¿qué finalidad tienen? Bueno, pues vamos a ver, en este punto se va desglosando eso. En primer lugar, dice, testimonian esos signos que el Padre le ha enviado. Juan 5:36 dice, pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y fijaros otro texto, Juan 10:25. Jesús le respondió, ya os lo he dicho, pero no me creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. La verdad es que son textos del Evangelio de San Juan muy potentes. O sea, las obras dan testimonio de Jesucristo. Si no me creéis a mí, creed a mis obras, dice Jesús también en el Evangelio de San Juan. O sea, las obras de Jesucristo, sus milagros, sus prodigios, tienen también, además de otras finalidades, tienen también una finalidad apologética, que a veces nos da, en esta cultura, pues nos da cierta vergüenza decir esta palabra, no nos dé vergüenza, digámosla. O sea, también tiene una función apologética. Por apologética queremos decir, es querer reivindicar también racionalmente, dar fuerza, dar apoyatura a la afirmación de que Jesús es el enviado del Padre. Bueno, por eso, fijaros, hay varios textos. Si no me creéis a mí, creed a mis obras. ¿Quién puede hacer estas obras, no? Si éste no hubiese sido enviado por Dios, ¿cómo podría hacer estas obras? Este hombre tiene que ser un hombre de Dios, porque ¿quién es este? Que hasta el cielo y el mar le obedecen, como dice también ese pasaje del Evangelio. Es decir, los prodigios de Jesucristo remiten, obviamente, a un poder divino. Le remiten a un poder divino. Las mismas obras que realizo dan testimonio de mí. Juan 5:36. Sigue adelante este punto que estamos comentando, dice, bueno, por lo tanto, invitan a creer en Jesús. Juan 10:38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras. Y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. O sea, esas obras que realiza Jesucristo tienen la finalidad de que entendamos la unión tan íntima que hay entre Jesús y el Padre. Daros cuenta que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea, a través de esos signos, de esos prodigios, se está trasluciendo, ¿no? De una manera, pues una manera tímida, pero se está trasluciendo el misterio que esconde la humanidad de Jesús, que es el misterio trinitario, claro. El misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esas obras se está descubriendo quién es este hombre. Seguimos adelante, ¿no? Dice el catecismo, concede lo que le piden a los que acuden a él con fe. Bueno, pues en los evangelios se ve que en algunas ocasiones van pidiéndole algunos milagros que él no realiza. Pues, por ejemplo, el caso de
de Herodes, que le pidió allí, haz milagros, haz no sé qué. Y Jesús no únicamente no le concedió lo que le pedía, es que ni le respondió. Los evangelios dicen, y Jesús cayó y se cayó delante de él, pues porque le estaba pidiendo unos milagros como si fuese eso un circo. Era un poco había oído que había hecho milagros y entonces era recurrir a él, pero claro, no con fe, sino con una expectativa meramente curiosa, pues por divertirse, por jugar, estaba jugando, pero no se estaba abriendo al don de Dios. Y Jesús se niega a hacer milagros allí. También lo dice en otros lugares de los evangelios, como Jesús en algunos lugares se negó a hacer milagros, porque veía que no tenían fe, veían que recurrían a él, pues bueno, pues con esa, como ocurre a veces, ¿no? Con una cierta morbosidad, un cierto morbo, pero sin un auténtico sentido de apertura al don de Dios. Pero Jesús sí que concede esos milagros a los que acuden a él con fe. Por ejemplo, Marcos 5, versículos del 25 al 34, que es un texto conmovedor, ¿no? Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos, había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía, si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Y inmediatamente, al tocar el manto de Jesús, se le secó la fuente de la sangre y sintió en su cuerpo que estaba sanada del mal. Al instante Jesús, dándosele cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que todo el mundo te oprime y te empuja y te preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Es un texto impresionante, porque fijaros que Jesús estaba rodeado de gente, la gente estaba, pues, vamos, casi como se dice, apachurrándole, ¿no? Pero había allí una mujer que tenía fe. Y a diferencia de los demás, que se acercaban por curiosidad y todo el mundo, ella tocó el manto con fe. Y, entre comillas, arrancó de Jesús ese milagro. Luego esto es otro misterio, el misterio de que Jesucristo ligó también los milagros a la actitud de fe de aquellos que le buscaban. Es otro misterio. Nosotros partamos del Evangelio y veamos lo que objetivamente en él se nos cuenta. Por ejemplo, otro texto, Marcos 10, 52. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, era un ciego, ¿no?, que estaba al borde del camino, que le gritaba, y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, Raboni, que significa, Raboni, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Vete, tu fe te ha salvado. Es frecuente, pues, que en los milagros de Jesucristo Él los ligue a su fe, a la fe de quien los recibe. Obviamente no se puede interpretar tu fe te ha salvado como diciendo no te curo yo, te autocuras tú. No, esa no es la interpretación correcta, obviamente. Pero sí, tu fe ha sido la que ha hecho que la misericordia de Dios se derrame en ti. Es decir, es nuestra falta de fe la que es un obstáculo para que la misericordia de Dios nos consuele. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.